hoy para hacer una celebración un poco especial, puesto que el día 11 es el día, bueno, pero puedo seguir hablando un poquito, pueden seguir pasando a la gente, porque yo les voy a contar una anécdota. Es el día de la mujer y la niña en la ciencia para promover vocaciones científicas. Antes de seguir y mientras entra la gente les cuento una anécdota. Hace 32 años que se inauguró el Planetario de Madrid y hace 32 años yo fui a un congreso en Canadá. Estaban los directores, eran directores de grandes planetarios de Estados Unidos y Canadá y yo era la única mujer. Entonces cuando me vieron me dijeron que si era la secretaria del director. Ha pasado tiempo desde entonces. Las cosas han mejorado, pero tienen que mejorar mucho más. Y bueno, para eso se realiza este acto, para invitar a eso se realiza este acto, como se están realizando a lo largo de esta semana muchos actos en todo el país que desde luego están teniendo mucha difusión y mucho alcance. No sé si puedo ya presentar. Bueno, lo que sí les debo decir, y voy a seguir hablando un poquito, que en esos 32 años del Planetario de Madrid se han despertado muchas vocaciones y tenemos hijos del planetario. Y en esos hijos del planetario son gente que vino aquí y que bueno, pues les gustó mucho el tema y decidieron que a eso se querían dedicar en su vida. Y a eso o algo relacionado con la astronomía, la astrofísica, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunos que son de los primeros porque estudiaban y estaban aquí. Aquí está Nicolás. Pero debo decir que también que están parejos, chicos, chicas, o sea que no está mal el tema. Pero estamos muy orgullosos de que eso haya sucedido y nos lo hayan contado aquí también. Bueno, pues ya voy a... Cuando surgió la idea esta, bueno, yo les voy a decir que ya soy un poco mayor y que los días de y las semanas de me confunden mucho, porque es como el santoral antiguo de otra manera, pero muy justificado. Y claro, yo ni había caído en la cuenta de que había que celebrar algo por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entre otras cosas porque el año pasado estuvimos cerrados. Y aquí estas dos maravillosas astrónomas, astrofísicas que les voy a presentar, pues se ofrecieron, nos comunicaron con nosotros y dijeron que ellas estaban dispuestas a organizar, que organizáramos lo que ustedes hoy van a ver, cosa que les agradecemos muchísimo. También agradecemos muchísimo a Obra Social La Caixa, como quien saben es con quien funcionamos en colaboración, Ayuntamiento, Obra Social La Caixa, para todas las actividades del Planetario de Madrid. Y sin más, pues ellas les van a hablar de su trabajo, tienen una trayectoria inspiradora y voy a presentarles. La primera de ellas es Patricia Sánchez Blázquez, está aquí, bueno, levanta la mano, acércate o algo por el estilo. Ella ha trabajado en varias universidades y centros de investigación y ha estado en países como Australia, Inglaterra, Suiza, Holanda. Es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 2014. Su campo de investigación se centra en entender cómo se forman y evolucionan las galaxias y lo afronta desde un punto de vista empírico, es decir, a través de observaciones, y teórico, a través de simulaciones numéricas y de supercomputadores. Durante el periodo de su tesis realizó estancias en la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Florida y el Kapteyn Institute en Holanda, y gracias a una beca Marie Curie, y en 2004 obtuvo un contrato postdoctoral en la Universidad de Swinburne en Australia para trabajar en el estudio de cúmulos globulares extragalácticos. Asimismo, colaboró con el proyecto ESO Distant Cluster Survey dedicado al estudio de la evolución de galaxias en cúmulos. También obtuvo un contrato postdoctoral en la École Polytechnique Federal de Lausanne para trabajar en estos proyectos. En 2006 se le concedió la prestigiosa Marie Curie Individual Fellowship para trabajar en la Universidad Central de Lancashire, donde realizó simulaciones químico-dinámicas de las galaxias y posteriormente consiguió una beca postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y en el año 2009 obtuvo un contrato Ramón y Cajal, que es pues el contrato al que pueden aspirar ahora la gente para volver aquí en unas condiciones adecuadas.
y se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid en abril de 2010, donde continúa hasta la fecha. Tiene un número muy importante de publicaciones en revistas internacionales de prestigio con arbitraje y, desde luego, seguro que su experiencia y lo que les va a contar es inspiradora. Y la otra persona que tenemos, la otra astrofísica, es Eva Villaver Sobrino. Ella no es nueva en el Planetario de Madrid, dio aquí hace unos años una maravillosa conferencia y va a estar en el curso de astronomía y astrofísica que tenemos este año. Ella es astrónoma, ha sido astrónoma de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble durante 8 años. Realizó sus estudios en las universidades de Valladolid y de La Laguna. Es doctora en Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Durante el tiempo que realizó de realización de su tesis, disfrutó de una beca en este instituto de 1996 a 2001. Su carrera se centra en las últimas etapas evolutivas de las estrellas y en la búsqueda y caracterización de sistemas planetarios. Al acabar su doctorado se incorporó como postdoc en la NASA de 2001 a 2003 en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble para trabajar en estrellas calientes de las nubes de Magallanes. En 2004 fue contratada por la Agencia Espacial Europea en el Hubble y entre los años 2004 y 2009 trabajó en la División de Política Científica del Hubble Space Telescope. Regresó a España en 2009 con un contrato Ramón y Cajal y en el año 2010 consiguió además una prestigiosa beca de investigación europea IRG del programa Marie Curie y en el 2013 fue contratada como profesor permanente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige su propio grupo de investigación. Junto con su equipo han descubierto más de 20 planetas alrededor de estrellas gigantes y estudia sistemáticamente cuál será el final evolutivo que se le deparará a estrellas como el Sol y sus planetas. El motivo fundamental de su trabajo de investigación es el estudio de la influencia de las estrellas en su entorno, desde 2 puntos de vista: la interacción con el medio interestelar circundante y la evolución de sus sistemas planetarios. También tiene un mogollón de publicaciones muy importantes con referí. Quería añadirles que estas 2 inspiradoras mujeres fueron ambas premiadas por la Sociedad Española de Astronomía como las mejores tesis de su año. Y ambas, como han visto ustedes, están internacionalmente muy reconocidas. Pues sin más, empezamos con Patricia y luego con Eva. Vamos a recibirlas bien. Bueno, muchas gracias, Asunción. Estoy encantada de estar aquí, participar en la iniciativa del Día de la Mujer en la Ciencia y además compartirlo con esta gran científica y muy amiga mía, Eva Villaver. Hoy os vamos a hablar acerca de algunos de los eventos que eventualmente dieron lugar a que exista vida en nuestro planeta. La física es una ciencia un poquito especial, como sabéis, porque no tenemos laboratorios, no podemos diseñar nuestros experimentos y repetirlos como desearíamos. Nuestros laboratorios son el universo. Y los eventos astronómicos pasan en escalas de tiempo muy lentas. Afortunadamente tenemos un arma especial, ¿no?, que son los telescopios que funcionan como máquinas del tiempo, y esto es porque la información que recibimos del cosmos viene en forma de ondas electromagnéticas, que no son más que la luz que vemos, los microondas de nuestros hornos, los rayos X con los que nos hacemos radiografías. Hasta hace poco era la única vía, ahora ya con el descubrimiento de las ondas, la detección de las ondas gravitacionales, eso está cambiando. Pero en cualquier caso, la luz viaja muy rápido. 1080 millones de kilómetros por hora, para que comparéis con la velocidad de vuestro coche. Pero las distancias que tiene que recorrer también son muy grandes. Por ejemplo, el Sol, que vemos cada día, que nos da la vida, lo vemos como era hace 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar a nuestro planeta. Unas cuantas horas más llegaría a los planetas más limítrofes del Sistema Solar, como Neptuno o Plutón. Nuestro Sistema Solar, como he dicho antes, forma parte de una galaxia. Una galaxia no es más que una agrupación de estrellas, polvo, gas, planetas, en forma de espiral, y nos encontramos un poco a la periferia. Esta galaxia contiene 200.000 millones de estrellas, más o menos. Bueno, si vamos a la más próxima, en la más próxima, que es Próxima Centauros, se ha detectado muy recientemente un sistema planetario, que Eva nos hablará después de él. Pues bueno,
Si tenéis pensado iros de vacaciones por allí, a lo mejor lo pensáis 2 veces. Si podéis viajar a la velocidad de la luz, tardaríais 4,2 años, pero no os lo aconsejo. Si decidís por un medio un poquito más seguro, por ejemplo, una nave espacial, tenemos la nave espacial más rápida que ha puesto el ser humano en el espacio, la New Horizons, que viaja a 57.600 kilómetros por hora. Pues bien, en esa nave tardaríais 80.000 años. Y es la estrella más próxima. Ahora, estas fotos las hemos sacado nosotras desde observatorios de Chile. Desde el hemisferio sur se puede ver muy bien el centro de nuestra galaxia, que veis ahí proyectado en el cielo, ¿no? En la parte central de nuestra galaxia hay una concentración mayor de estrellas. Pues bien, la verdad que esta visión es espectacular y la luz llegó a nuestras cámaras reflex con las que la sacamos, o sea, tardó en llegar 30.000 años. Estamos viendo el centro de nuestra galaxia como era hace 30.000 años. Todavía sin salir de la galaxia. Permitirme ya que salga de ahí. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de un grupo de galaxias, donde ella y la galaxia de Andrómeda son las más grandes, son galaxias espirales también, galaxias de discos, y hay 2 galaxias, bueno, este grupo local está lleno, que no están pintadas ahí, pero de un montón de galaxias pequeñitas, muy poco brillantes, ¿no? Pero hay 2, las nubes de Magallanes, que se pensaba que estaban orbitando antes en torno a la Vía Láctea, ahora ya parece que no es así, o por lo menos alguna gente discrepa. Bueno, estas galaxias también pueden ser vistas a simple vista, desde el hemisferio sur, una pena, pero esas fotos están sacadas también pues, con una cámara normal fotográfica, una reflex. Y se llaman así porque guiaron a Magallanes en su viaje alrededor de la Tierra, ¿no? Pues bien, esas galaxias las estamos viendo como eran hace 158.000 años luz, la grande, y casi 200.000 años, la pequeña. La última galaxia que se puede ver a simple vista desde nuestro planeta es la galaxia de Andrómeda, la otra galaxia espiral que os comentaba antes. Esta sí se puede ver desde el hemisferio norte en otoño, hasta principios de enero o así que tendréis que esperar unos pocos meses para verla. Y cuando la veáis, daros cuenta que la estáis viendo como era hace 2.537 millones de años. Para que os hagáis una idea, los restos más antiguos del Homo sapiens en la Tierra tienen 315.000. Así que esta luz fue emitida mucho antes de que nosotros estuviésemos aquí. Bueno, si no os sentís chiquitito todavía, pues ahora voy a ir todavía a un salto más cualitativo. Lo que os muestro aquí es la imagen más profunda que se ha tomado nunca en longitudes de onda ópticas, que fue obtenida con el telescopio espacial Hubble. Esta imagen que veis aquí corresponde a un área espacial que es 1/10 del diámetro de la Luna. Ahí lo he puesto por comparación. La Luna llena y lo que sería ese área correspondiente ahí. Pues bien, salvo esas flechas que indico ahí, que son estrellas de nuestra propia galaxia que han entrado en el campo, el resto de objetos que veis son galaxias. Ahí abajo hay un zoom un poquito del campo. Se estiman que hay unas 10.000 galaxias en esta imagen. Se estiman, no, se han contado. Y en ese área tan chiquitita del cielo, ¿no? Así que, pues imaginaros, si extrapolamos, podemos imaginar 2.000 millones de galaxias en el universo visible, ¿no? Son números que un poco sobrecogen. Bueno, algunas de las galaxias que vemos aquí, su luz fue emitida hace 13.000 millones de años, es decir, cuando el universo era solo o tenía solo una 10ª parte de la edad que tiene ahora. En esa imagen de abajo veis un zoom para iros a las galaxias cada vez más lejanas. Bueno, de hecho, justamente ayer se obtuvo un récord, esta vez con el telescopio ALMA, de la galaxia más lejana, es decir, la galaxia que vemos cuando el universo era más joven, de 13.200 millones de años. Con nuestras estimaciones actuales pensamos que el universo tiene 13.800 millones de años, así que está bastante cerca al momento del Big Bang. Para poneros un poco en contexto, después del Big Bang, unos cientos de millones de años después, se forman las primeras estrellas y luego las primeras galaxias. Y con esta imagen estamos viendo casi ese momento de las primeras galaxias que se formaron. Vale. Todavía no llegamos a ver las primeras estrellas, pero el año que viene la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea, va a lanzar un nuevo telescopio en el rango de longitudes infrarrojas, con el que esperamos incluso ya ver esas primeras estrellas.
Bueno, ¿y cómo se forman esas estructuras? ¿No? Muy bonito todo. Bueno, para poder explicar la formación de esas galaxias, necesitamos contar con cosas que realmente no vemos. Solo un 4% de la materia que existe en el universo está en forma de materia que conocemos, de átomos, de las cosas que tocamos, que vemos en la Tierra, bueno, que estáis familiarizados con ellos. El 22% del resto de la materia es una materia que llamamos materia oscura, porque no emite radiación electromagnética, pero que podemos inferir por sus efectos gravitatorios. Y el 74% del restante es lo que llamamos energía oscura, que no sabemos lo que es, pero que está haciendo que el universo se expanda de manera acelerada. Es como una especie de gravedad negativa, ¿no? Que aparta los objetos en lugar de acercarlos. Pues, como veis, en realidad la naturaleza de la materia oscura no la conocemos, no tenemos ni idea de lo que es la energía oscura, pero somos capaces, ya lo veréis, de reproducir con nuestras simulaciones en el ordenador bastante bien las estructuras del universo. Bueno, como esta charla se ha hecho para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a ir destacando algunas de las contribuciones que han hecho las mujeres pues a lo largo de la historia, ¿no? Me hubiese gustado destacar a muchísimas más, porque hay un montón, pero por falta de tiempo pues no he podido, ¿no? Pero la primera es Vera Rubin. Vera Rubin bueno, falleció el año pasado, lamentablemente, pero fue la primera que encontró una evidencia observacional de la presencia de materia oscura. Para ello, lo que estudiaba era la velocidad con la cual las estrellas rotaban en torno al centro de las galaxias. Entonces, si la materia estuviese distribuida en un disco, como se observaba, esperaríamos que la velocidad de las estrellas fuese máxima en cierto radio y luego decreciese. Pero lo que ya encontró es que la velocidad seguía aumentando con el radio, lo que correspondía a una distribución de materia más esferoidal. Entonces se postuló que las galaxias están realmente dentro de un halo de materia oscura. Pues bien, como os comentaba antes, nosotros los astrónomos jugamos a ser dioses y crear universos en nuestros ordenadores. Entonces, introduciendo estos ingredientes que os he dicho antes, a materia bariónica, materia oscura y energía oscura, podemos hacer una simulación de cómo es el universo. Aquí empezamos desde cuando el universo era muy homogéneo, va pasando el tiempo, eso está evolucionando y veis que se empiezan a formar como estructuras, ¿no? Esto es porque las pequeñas inhomogeneidades en la masa inicial colapsan y van formando objetos cada vez de mayor tamaño. Entonces, la estructura del universo, como veis, es filamentosa, ¿no? Las galaxias no están distribuidas de manera aleatoria, están en filamentos. Y si os fijáis en las intersecciones de los filamentos, veis que hay una galaxia muy grande que va como acretando otras galaxias, ¿no? O sea, las galaxias pensamos que las que primero se forman son las pequeñitas y que por fusión con otras galaxias se van formando estructuras más grandes. Es decir, el universo basado en una cosmología de materia oscura con energía oscura, que es el más aceptado, es un universo jerárquico. Entonces, para resumiros, primero tendréis estructuras muy poco definidas y con el tiempo se van creando objetos de mayor tamaño y los filamentos se van haciendo más definidos. Vale. En la intersección de esos objetos, como os decía, se forman objetos más grandes y acumulaciones de galaxias que llamamos cúmulos de galaxias. Entonces vamos a hacer un zoom a uno de esos cúmulos de galaxias. Entonces ahí ves de nuevo lo que os comentaba. Cada punto es una galaxia que se va fusionando con otra para dar lugar cada vez a galaxias de mayor tamaño y se crea ese cúmulo. Pues bien, estos cúmulos se observan, era el cúmulo simulado, pero los observamos en la naturaleza, existen. Y de hecho, uno de los éxitos más grandes de la teoría de la cosmología que os he comentado es esto que os voy a explicar ahora. En azul son observaciones reales, ¿vale? Observaciones de galaxias. En donde pone la flecha de distancia es distancia y luego simplemente están pintadas un punto por galaxia. Entonces, donde veis un poco de aglomeraciones son regiones de mayor densidad de galaxias. ¿Vale? Ahí se puede ver que las observaciones, de hecho, son como os mostraba en las simulaciones, tienen una estructura filamentosa, que las galaxias no están distribuidas al azar completamente.
Vale. Y en rojo os muestro por comparación regiones equivalentes de unas simulaciones numéricas que hacemos en superordenadores, ¿no? Como veis, las similitudes son bastante obvias, ¿no? Y por eso este modelo está tan aceptado en realidad, porque, bueno, entre otras cosas. Bueno, las galaxias se fusionan entre sí y también tenemos evidencia de eso. Mirad qué imágenes más bonitas de galaxias que están en el proceso de fusión, fusionándose con otras, ¿no? Pues bien, bueno, este modelo de cosmología en realidad reproduce muy bien la estructura a gran escala, la abundancia química del universo, que os contaré también ahora. Pero dice un poco mejor, peor, ¿no? O tenemos un poco más de problemas para reproducir las características detalladas de las galaxias, como la proporción, las masas, los colores, etcétera, ¿vale? Las galaxias que vemos en el universo se pueden clasificar según su forma en elípticas, que son más esferoidales, sin formas definidas, S0s, que son elípticas con un disco, luego las galaxias espirales, como la nuestra. De hecho, normalmente dividimos entre galaxias que tienen como una especie de barra en el centro, a partir del cual salen las espirales o no. Y nuestra galaxia, de hecho, es una galaxia espiral, sería una S de las de abajo del centro de SBB, lo que pasa es que tiene más brazos espirales, ¿no? Tiene 4. Pues bien, entonces en los años 70 muchísimos de los científicos, debido a este problema, pasaron de ser cosmólogos y dedicarse únicamente a ver la geometría del universo, a empezar a estudiar cómo es la evolución de las galaxias en sí misma, no cómo se forman las galaxias y la evolución, para poder entender las discrepancias que obteníamos con nuestras simulaciones, con nuestros modelos. Y de nuevo resaltar el trabajo de una mujer, Beatriz Tisle, que fue de hecho la pionera en este campo, porque a ella le dieron una tesis para estudiar la geometría del universo, observando galaxias a diferentes distancias. Pero claro, para poder estudiar la geometría, bueno, esto se basaba, ¿no?, en la asunción de que las únicas diferencias entre el brillo de las galaxias se debía a su distancia, y por lo tanto de esa manera podrías calcular a qué velocidad se expandía el universo o no la geometría. Pero lo que ella se dio cuenta estudiando esto es que esto no era posible porque había más diferencias que se debían únicamente solo a la distancia, que realmente las galaxias evolucionaban y que la evolución de las galaxias era medible con los telescopios, ¿vale? Esto es porque realmente sabemos que las estrellas evolucionan, las estrellas nacen, mueren, liberan elementos químicos a partir de los cuales se forman otras estrellas, y todo eso hace que las características de las galaxias cambien. Entonces, vamos a poner un poco más técnico para explicar esto. Esta es una de las galaxias esferoidales que están en nuestro grupo local, cerca de nuestra galaxia, y aquí hemos observado cada una de las estrellas individuales y las hemos pintado en un diagrama en el cual en el eje X he puesto la temperatura. Entonces, las estrellas frías están a la derecha, las calientes a la izquierda, al contrario que los grifos. Y en el eje Y tenemos las más brillantes arriba y las menos brillantes abajo. Vale. Entonces, si pintamos, vemos que las estrellas no están distribuidas al azar. Hay una secuencia, una línea que sube, que es donde está la mayor parte de las estrellas, que es donde pasan las estrellas la mayor parte de su vida, fusionando en su interior hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Y luego hay como una ramita así que sale. Vale. Pero esto no siempre fue así. Entonces, vamos a trazar cómo era antes. Hace 10 millones de años había muchas más estrellas brillantes y azules, ¿vale? Y esas van muriendo y se van quedando solamente las más frías y menos brillantes, ¿vale? Las estrellas más brillantes, que son también las de mayor masa, son las estrellas que viven menos tiempo, ¿no? Entonces, podemos distinguir una población, por ejemplo, una galaxia que tiene estrellas jóvenes de una vieja, comparando los colores, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diagrama inicial que os he mostrado, con muchas estrellas poco luminosas y rojas, correspondería a una galaxia con una población vieja, así rojiza, mientras que el diagrama inicial, con mayor cantidad de estrellas jóvenes, correspondería a unos colores más azules. Las estrellas de mucha masa, que son las más luminosas, viven mucho tiempo que las de menos masas, ¿vale? Y mueren en explosiones espectaculares de supernova.
Esas estrellas son las responsables de la mayor parte del enriquecimiento químico, de la producción, ¿vale?, de elementos químicos. De hecho, por ejemplo, nuestro Sol no va a ser capaz de crear el calcio de nuestros huesos, por ejemplo, o el hierro. Simplemente creará un poquito de carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, con los elementos creados por nuestro Sol no seríamos capaces de tener vida aquí. Entonces, probablemente estemos aquí y existamos porque hace no mucho tiempo una supernova explotó cerca de nuestro planeta. Entonces, el campo, otra manera de estudiar cómo evolucionan las galaxias es ir estudiando su composición química, porque estaba variando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como les comenté al principio, los primeros, en 3 minutos casi iniciados del Big Bang, se creó casi todo el hidrógeno y el helio que observamos en el universo, y luego las primeras generaciones de estrellas que estaban formadas por hidrógeno y helio únicamente, crearon más elementos químicos. Estos elementos químicos se dispersan en el gas, a partir del cual se forman otras nuevas estrellas, y así sucesivamente. Entonces, la fracción de elementos diferentes del hidrógeno y helio va creciendo con el tiempo. Y estudiando esos elementos químicos que podemos estudiar en nuestras galaxias, podemos ser capaces de saber cuántas generaciones de estrellas se han ido creando en la galaxia. Pensamos, por ejemplo, que nuestro Sol es una estrella al menos de tercera generación. Pues después de las generaciones que ha habido de estrellas y de 13.800 millones de años, en realidad la composición del universo no ha cambiado tanto. Si os fijáis, os he puesto en un cuadro verde la composición primordial creada en el Big Bang, como os he dicho, prácticamente hidrógeno y helio, y hoy en día lo que hay es un poquito menos de helio y porcentajes mínimos que no llegan ni al 1% de oxígeno, carbono y no puesto todos los elementos químicos, por supuesto, pero algunos que son muy importantes para nosotros, para la vida. Pero bueno, incluso con este poquito, ¿no?, esto es la razón por la que realmente hoy estamos aquí. Y ahora Eva nos va a hablar un poquito más de esto. Patri. ¿Ya? ¿Se me oye? Déjalo. No me muevo. Me quedo aquí. Buenas. Cambiamos de voz y cambiamos un poquito de estrategia. Patricia nos ha ido contando cómo se produce el ensamblaje de grandes estructuras en el universo. Yo voy a cambiar un poquito la perspectiva y les voy a contar cómo se produce el ensamblaje de las estructuras a pequeña escala. Vamos a pasar desde la formación de granos de polvo, partículas sólidas que tienen el tamaño de unos millones de veces más pequeños que un grano de arena, a la formación de rocas. De ahí pasaremos a la formación de planetas, que a su vez constituyen el sustrato para que se pueda formar vida en su superficie. Y la vida nos interesa porque nos gusta mirarnos el ombligo y por otras muchas razones, porque nos permite, entre otras cosas, hacernos la pregunta, una de las preguntas que creo que es fundamentales para nosotros hoy en día, y es saber si estamos solos ahí fuera.
La otra pregunta ya la ha respondido Patricia. La otra pregunta es, que creo que es fundamental, es ¿de dónde venimos? Venimos del Big Bang, venimos del enriquecimiento químico que se produce por la evolución de las estrellas en las galaxias. Perdón por el movimiento del micrófono, pero una vez que esté solucionado ya sigo. Y sabemos dónde habitamos. Habitamos en las afueras de una galaxia mediocre, orbitamos un sol que tampoco tiene nada de especial. Y cuando nos ponemos en superficie sabemos que la vida, en cuanto se dan las condiciones, toma toda la biosfera. De hecho, la materia viva se extiende desde la superficie del planeta por encima y por abajo, y la cantidad de biomasa que hay en nuestro planeta es mayor bajo su superficie. Si intentamos responder a la pregunta de si estamos solos ahí fuera, primero lo que tenemos que intentar responder es ¿qué hace falta para que se produzca la vida? Sabemos que la vida necesita un sustrato sólido, necesita un planeta. Sabemos que la vida necesita una fuente de energía, necesitamos una estrella. Sabemos que la vida necesita química, básicamente 8 elementos, probablemente más, pero con 8 tiene suficiente. Son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Y el resto son especulaciones. Hasta hace poquito solo sabíamos de la existencia de vida en nuestro planeta. Seguimos teniendo la vida en nuestro planeta como la única forma de vida que conocemos, pero creo que en los próximos años seremos capaces de responder a la pregunta de si estamos solos ahí fuera o no. Hay dos maneras de abordarla. Una es detectar vida extraterrestre, medirla, tomar muestras y responder a la pregunta si la vida es universal o no, básicamente haciendo detección in situ. Para hacer eso necesitamos estar cerca. Y lo único cerca que tenemos son los otros planetas de nuestro sistema solar. Uno puede plantearse que la vida se formó en nuestro sistema solar como un evento único. Aunque haya vida en la Tierra, el mismo evento que creó vida en la Tierra o cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta también pudo generar vida en Marte, en Venus, en una de las lunas de Europa. O quizá la vida se desarrolló ahí por transferencia planetaria de cometas, de asteroides, llegó a la superficie de nuestro planeta. La vida o los materiales para la vida. No lo sabemos, todavía no hemos hecho ningún tipo de detección de ese tipo. La otra manera de intentar responder a esta pregunta es detección remota. Y es básicamente de lo que voy a hablar hoy. Como he dicho, habitamos una estrella mediocre, y la llamo mediocre porque hay muchas. La mayor parte de las estrellas son estrellas como el Sol, estrellas estables, que han estado quemando hidrógeno durante la mayor parte de su vida. Y nuestro sistema solar, ya hace 200 años, dos filósofos, de hecho no fueron astrofísicos, Kant y Laplace, se dieron cuenta de que había algo en nuestro sistema solar que les recordaba o les hacía pensar que tanto el Sol como los planetas se formaban a la vez. Hoy en día sabemos que es así. O sea, sabemos que las estrellas y los planetas se forman en un único evento. Y se forman en nubes moleculares gigantes, como esta que vemos aquí. Esta es una imagen preciosa del telescopio espacial Hubble, donde vemos básicamente nubes de gas que están colapsando gravitatoriamente y que sabemos, o sea, que las estrellas no se forman de manera aislada y que cuando se forman las estrellas también se forman sus sistemas planetarios alrededor. Este sistema está siendo erosionado porque hay estrellas que ya han nacido, que emiten gran parte de radiación ultravioleta y que erosionan la nube molecular parental. Este tipo de imágenes son posibles gracias a la existencia de un telescopio en órbita, el Hubble, y no sé si hay mucha gente que no sabe que la primera directora de astronomía de la NASA fue una mujer, Nancy Grace Roman, a la que prácticamente nadie conoce y que fue la consideran la madre del Hubble porque fue la persona que consiguió reunir a toda la comunidad científica, convencerles de que colocar un telescopio en el espacio era una buena idea
y convencer al Congreso de que diese el dinero para poder lanzar este telescopio. Esta es otra imagen de regiones de formación estelar, donde las estrellas y sus planetas se forman. A la izquierda vemos, de hecho, cómo las estrellas están embebidas en esa nube de gas y polvo denso que son los discos protoplanetarios, y están siendo erosionadas por esas estrellas masivas que ya han nacido. Hablamos de una estrella que ya ha nacido básicamente cuando ya está generando reacciones nucleares en su interior. Eso es una estrella donde empezamos el reloj, el tiempo cero. Y esto es un vídeo de Orión que han sacado con el combinando imágenes del telescopio espacial Hubble y de Spitzer, otro telescopio espacial, y donde podemos hacer un recorrido en 3 dimensiones en el interior de una de estas nubes donde se están formando estrellas hoy en día. Vemos el gas que está siendo erosionado por las estrellas que han nacido ya. Vemos esas nubes alrededor de las estrellas donde se están formando los planetas. Entonces tenemos que en las nubes moleculares nacen las estrellas por conservación de momento angular. Básicamente es como cuando cogemos una masa de pizza y empezamos a girarla. Forma una estructura plana. En esa estructura plana, rica en material sólido, se están formando los planetas por coagulación de partículas más pequeñas. Esas partículas pequeñas son los granos de polvo. Los granos de polvo a su vez coagulan, forman granos más grandes por atracción gravitatoria o por fenómenos de acreción. Se forman los planetas en el disco. Y esos planetas, a su vez, una vez que se están formando, liberan al disco de material. Esos son los agujeros que se van formando en el disco. Esto es una simulación, estos no son datos reales, obviamente. Pero vemos que una vez que se va formando el sistema planetario, se va limpiando el disco. La estrella también hace su trabajo, limpiando el disco protoplanetario de gas y de polvo. Y ya tenemos nuestro sistema planetario. Estos sistemas planetarios tienen restos en forma de rocas, material rocoso, que son básicamente escombros que quedan en el sistema planetario y que en el caso de nuestro sistema solar nos dan información preciosa acerca de cuáles eran las condiciones de partida en la formación de nuestro sistema planetario. Porque cuando estudiamos rocas en la superficie de los planetas, hemos perdido la mayor parte de la información acerca de lo que ocurrió en el pasado. Hemos perdido la evolución del sistema, porque hay volcanes, porque hay tectónica de placas, porque hubo un momento en la formación del sistema solar donde hubo un bombardeo masivo de partículas en la superficie del planeta, etc. Entonces, si queremos entender el pasado, tenemos que estudiar asteroides y cometas. Una de las mayores, de las primeras astrónomas de la historia fue Caroline Herschel. La mayor parte de las personas solo conocen a su hermano. En esa época ella era simplemente su asistente. Una asistente que cuando la dejaron el telescopio descubrió 7 cometas, 3 nebulosas. Hizo esos mapas junto con su hermano, pero él se llevó el reconocimiento. Esos mapas de catálogos estelares que todavía utilizamos hoy en día. Este es uno de esos discos de escombros en Fomalhaut. Es una estrella un poquito más grande que la nuestra y vemos ese disco de escombros. No hemos encontrado el planeta que debería formar el agujero en el disco, pero este tipo de discos son similares a los discos al disco que hay en nuestro cinturón de Kuiper. Sabemos desde hace unos meses que además de nuestros asteroides, restos del sistema solar, también podemos encontrar en las cercanías asteroides que vienen de otros sistemas estelares. De hecho, en los procesos de formación de planetas, los procesos son bastante caóticos, especialmente si tenemos más de una estrella, y podemos acabar lanzando esos pedazos de roca gigantes que no han llegado a formar un planeta, los podemos lanzar al espacio.
esa roca, una roca de esas del resto de la formación de un sistema planetario, pasó cerca de nuestro sistema solar, cerca del Sol. Se llama no lo voy a decir porque tiene un nombre hawaiano y nunca puedo pronunciarlo, pero seguro Oumuamua, pero siempre lo digo mal. Pero es un descubrimiento espectacular. Es el primer mensajero de fuera de nuestro sistema solar que llega y lo hace en forma de roca, una roca grande, alargada, masiva, y que no tiene actividad cometaria, pero que nos da mucha información acerca de esos procesos de eyección de material fuera de los sistemas solares, más allá del nuestro. Pero ¿dónde queremos llegar? Empezamos en el Big Bang. Empezamos de manera simple con hidrógeno y helio y queremos llegar a ADN, ARN, chocolate, mandarinas, coches, sistemas vivos, y necesitamos las estrellas. Como nos ha contado Patricia, las estrellas son el principal motor de evolución galáctica, aparte de la gravedad, pero también son el único recurso que tenemos para generar complejidad química en el universo, y la complejidad química, al fin y al cabo, es lo que nos hace estar aquí. Por lo tanto, empezamos en el Big Bang, sabemos que tenemos una tabla periódica, pero es que a los astrofísicos, cuando vemos esto, lo que vemos es una versión un poquito más estrellada que nos dice exactamente de dónde viene cada elemento químico en esa tabla. Sabemos que algunos elementos, 3 en particular, un poquito de un cuarto, vienen del Big Bang, pero el resto se forman en las estrellas de diferente manera. Una estrella como el Sol nos da el carbono. Se va fusionando en su interior. La estrella, cuando agota el combustible, muere. Lo hace de forma no violenta, pierde masa. En unos 500.000 años la devuelve al medio interestelar y se convierte en enana blanca. Y nos da carbono. Una explosión de supernova nos da elementos químicos hasta el grupo del hierro. Pero ¿qué ocurre con el resto de dónde vienen? Si solo formamos por nucleosíntesis en el interior de las estrellas hasta el elemento hierro, ¿el resto dónde se producen? Pues se producen en la colisión, por ejemplo, de estrellas de neutrones. Esto es uno de los descubrimientos más relevantes, creo, del año pasado, que fue la contrapartida óptica de las ondas gravitatorias de 2 estrellas de neutrones que colisionan. En este tipo de eventos se producen todos los materiales más allá del grupo del hierro, en este tipo de explosiones, el oro, el platino, etcétera, que son también necesarios para la vida. Y en cuanto a la vida, en cuanto al sustrato de la vida, sabemos que ya tenemos los elementos químicos, sabemos cómo formarlos, sabemos de dónde vienen. ¿Qué hacemos con los planetas? Hasta hace 25 años solo conocíamos los planetas de nuestro sistema solar. A día de hoy conocemos más de 3.000. Incluso conocemos 3.000 planetas fuera de nuestra propia galaxia. Gracias a Patricia tenemos un poquito de idea de distancias, de espacio en el universo, pues 3.000 dentro de nuestra galaxia. Hace 2 semanas hemos obtenido información acerca de otros 3.000, probablemente en otras galaxias. O sea que el mundo ahí fuera está lleno de planetas, y esto simplemente nos informa de diferentes métodos de detección. Los planetas vienen de todas las formas, colores, tamaños y composición química. Nos interesan todos, sí, pero nos interesan en particular planetas que son de tipo terrestre. ¿Y a qué llamamos un planeta tipo terrestre? A un planeta que tiene más o menos la masa de la Tierra, porque si es mucho más masivo no puede tener una atmósfera, y necesitamos una atmósfera para construir una biosfera, para que haya tectónica de placas, y si es mucho menos masivo tampoco puede sostener lo que creemos que es necesario para la vida. Entonces nos interesan todos, pero nos quedamos con los que son parecidos a la Tierra. Este es el ejemplo
del planeta extragaláctico, de los planetas extragalácticos detectados con microlentes a distancias extragalácticas en la dirección de un cuásar. Y esto a mí me fascina, siempre lo pongo cuando doy una charla, o sea, los puntitos que vemos rotando alrededor de la estrella que está oculta en el centro, estos son planetas. Son planetas que vemos que están rotando en torno a una estrella que no es la nuestra. Y esto es de hace poquito. O sea, no tenemos ni 25 años encontrando planetas y ya podemos incluso hacerles fotografías. En cuanto a la vida, nos interesan los planetas como la Tierra. Esto es el censo de los que conocemos hasta ahora, en torno a qué tipo de estrellas están y qué fracción de la luz de la estrella reciben en superficie, porque nos interesa para la energía. Veis que hay pocos. Os he dicho que hay unos 3.000 planetas detectados, pero planetas como la Tierra tenemos muy poquitos. ¿Por qué? Porque es difícil medirlos, porque inducen una señal muy pequeña en nuestros métodos de detección y, por tanto, solo conocemos unos cuantos. Pero de esos cuantos que conocemos, hay algunos que son particularmente interesantes porque están en torno a estrellas cercanas a la nuestra, y hablaré al final de ellos. Una de las mayores contribuciones a la búsqueda de vida extraterrestre y al hacerlo de manera masiva, utilizando ordenadores de todo el mundo, es el programa SETI. Jill Tarter fue su precursora, su iniciadora, la persona en la que se han inspirado películas como Contact, por ejemplo. O sea que cuando hablamos de la contribución de mujeres al mundo de la ciencia, no se puede olvidar que gracias a una mujer como Jill Tarter hemos soñado con la vida extraterrestre desde que éramos pequeñitos, y lo hemos visto incluso en películas como En la forma de Judy Foster, ¿no? Os voy a hablar un poquito de estrellas más pequeñas que el Sol, que son las estrellas M, porque son interesantes desde el punto de vista de la vida, porque es donde hemos encontrado planetas terrestres, es más fácil ahí, y planetas terrestres que están cerca de nosotros. Las estrellas M tienen una peculiaridad, y es que emiten menos luz que el Sol, son más frías, por tanto, y además es que son más activas. El que una estrella sea activa quiere decir que tiene un campo magnético muy intenso, que emite vientos de alta velocidad, y eso impacta en la superficie de un planeta. Por lo tanto, a la hora de estudiar la habitabilidad tenemos que tener muy en cuenta cómo se comporta la estrella en el entorno planetario. Y en ese sentido tenemos los sistemas de TRAPPIST. Probablemente habéis oído hablar de este sistema fascinante: 7 planetas orbitando una estrella M, como la que acabo de describir, una estrella pequeñita. Y como es pequeña, para estar en la zona de habitabilidad, que es donde se puede sostener agua en superficie, necesitamos estar cerca de la estrella. De todos esos planetas que hay uno en particular, el número E, se nombran, la estrella siempre es A, y a medida que nos vamos alejando, los planetas son B, C, D, E. Si nos quedamos con E, es el mejor de todos porque es el que más se parece al nuestro. Alguno pudiera pensar que H, G o F son fantásticos también, pero están un poco lejos de la estrella. Y hemos podido tomar espectros, o sea que son las figuras que vemos abajo a la derecha, de la atmósfera de estos planetas. Estamos hablando de la atmósfera de un planeta similar a la Tierra en una estrella que no es la nuestra. A mí me parece fascinante, quizá porque trabajo en ello, pero es que esto es increíble. O sea, hace 25 años ni siquiera sabíamos si había planetas fuera del sistema solar, y ahora estamos tomando espectros de sus atmósferas. Y estos espectros se toman por transmisión. Si veis la imagen de la izquierda, tenemos la luz de la estrella que atraviesa la atmósfera del planeta, y vemos las características atmosféricas
del planeta. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es esto, si cogemos la Tierra, la ponemos a 30 años luz, o sea, más o menos a la distancia a la que está la estrella de TRAPPIST, detectaríamos, de la atmósfera de la Tierra, detectaríamos un fotón por metro cuadrado. O sea, coges una superficie de 1 metro cuadrado y tendríamos un fotón por segundo. La luz de cualquier bombilla normal impacta con unos 15.000 fotones en 0,5 centímetros cuadrados. O sea, la cantidad de fotones que estamos intentando detectar es ínfima. Por eso es necesario el desarrollo tecnológico paralelo y por eso es tan difícil detectar vida remota. Otro sistema particularmente interesante por su proximidad es el que se encuentra alrededor de Próxima Centauro b, también descubierto hace 1 año y pico por Anglada Escudé y su equipo. Tenemos una estrella también pequeñita, la zona de habitabilidad del planeta está muy cerca de la estrella, es una estrella activa. Por lo tanto, existe gran controversia en torno a la habitabilidad de este tipo de sistemas, pues porque la estrella está emitiendo mucha radiación, un viento muy intenso, el planeta está muy cerca y probablemente la atmósfera esté erosionada. Son sistemas interesantes, son sistemas fantásticos. El problema es que están cerca de estrellas que son muy activas, pero nos ofrecen la única posibilidad que probablemente tengamos en el futuro cercano de detectar atmósferas planetarias alrededor de estrellas más o menos similares a la nuestra en planetas de tipo terrestre. ¿Por qué? Porque son los más cercanos. Y a la hora de cazar fotones necesitamos que la estrella esté cerca de nosotros. ¿Y qué tipo de posibilidades nos ofrece la detección remota? Muy simple. No podemos ir ahí, medir, no podemos tomar muestras porque está muy lejos. Lo único que podemos hacer es dejar que la luz de la estrella atraviese la atmósfera del planeta, intentar detectar trazas de algo que se parezca a la atmósfera de nuestro planeta. Por ejemplo, ahí tenemos el espectro de la Tierra tenemos dibujada, y la característica que tiene la atmósfera de nuestro planeta es que hay trazas de agua, de dióxido de carbono, de metano, de ozono, pero básicamente es una atmósfera fuera del equilibrio. Buscamos un sistema fuera del equilibrio. Para detectar un tipo de espectro como ese, necesitamos instrumentos que todavía no hemos construido. Ese es el estado de la capacidad de detección remota que tenemos ahora mismo. Entonces, no podríamos medir ese tipo de características. Necesitamos el desarrollo tecnológico, que probablemente hayáis visto en las noticias. El desarrollo tecnológico que necesitamos probablemente no pase por lanzar coches en el espacio, pero sí por crear cohetes más potentes y por invertir en ciencia espacial y en ciencia básica. Entonces, para dejarlo aquí, sabemos que somos el resultado de la evolución química del universo, sabemos que somos el resultado de la evolución biológica en la superficie del planeta, sabemos que hay un montón de planetas ahí fuera, orbitando estrellas como la nuestra, y por tanto la posibilidad de detectar vida en los próximos años creo que la tenemos al alcance de la mano y ojalá la veamos todos. Gracias. Bueno, Patricia, Eva, muchísimas gracias por esta charla tan bonita y tan inspiradora y con la memoria de las científicas que están por ahí, que no conocemos tanto, que han contribuido fuertemente y de modo importante al desarrollo de esta ciencia tan maravillosa de la que nos ocupamos aquí en el planetario y que de alguna manera es una puerta enorme, mayúscula, para adentrarse a la ciencia porque es muy atractiva. Ahora tienen ustedes la posibilidad de preguntarles. Yo os animo a que os pongáis aquí, en esta zona. Quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano. Y bueno, ellas responderán.
Hola, buenas noches ya más bien. Lo que quería preguntaros es, de esta última gráfica que has puesto aquí, ¿todos estos elementos se detectan en el espacio o es la base para para la vida? ¿Okay? Quiero recordar que el fullereno se ha detectado en el espacio, creo recordar, pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, quería preguntaros para estar ya... Sí, se han detectado fullerenos, se han detectado aminoácidos, se han detectado ácido fórmico, no se han detectado, por ejemplo, glicina. Se lleva buscando glicina muchos años y no se ha detectado todavía, quizá con ALMA en los próximos años. Pero ten en cuenta que para los astrofísicos moléculas complejas es algo que tenga más de 8 átomos. O sea, eso ya es complejo. Entonces, para un químico se ríe probablemente de nosotros, pero para nosotros es complejo. O sea, y sí, hay moléculas complejas en el espacio, hay detección de cosas tan fascinantes como fullerenos, por ejemplo. Grafeno, hay detecciones de grafeno en el espacio. Sabemos que la química es compleja ahí fuera. Hay dos versiones para intentar entender la vida en nuestro planeta. Es que los ingredientes vienen del espacio y aquí simplemente se ensamblaron en superficie. Otra es que los ingredientes han ido evolucionando también en superficie. Quizá la vida se origine como una mezcla de los dos, pero todavía no lo sabemos. Hola, muchas gracias por la conferencia, me ha encantado. Una presentación muy alegre y muy colorida. Bueno, mi pregunta es para la segunda interviniente. Al principio se decía que siempre que se diesen las condiciones que se dan en la Tierra surgiría la vida. Y entonces hablaba de planetas como la Tierra situadas en estrellas parecidas al Sol, o tal vez las de tipo K o tipo... de la mitad para arriba y situadas a la distancia adecuada. Sin embargo, ahí no se han detectado, esta pareja no se ha detectado, y sí se han detectado muchos planetas del tamaño de la Tierra en torno a estrellas pequeñas como la de TRAPPIST, etcétera, etcétera, que es una estrella que tiene el 10% de la masa del Sol. Entonces, aquella idea que había al principio se ha perdido, yo creo que en parte porque es ahí donde se detectan los planetas, y que además de lo que habéis dicho, pues está el bloqueo del giro, de la rotación. Entonces, bueno, no sé si es que hay publicidad para que se aprueben los proyectos o es real. O sea, quería saber qué piensas tú sobre las posibilidades reales de vida en esta combinación planeta, estrella pequeña, planeta como la Tierra, aunque esté situada en la zona teóricamente habitable, pero que al principio no lo era. ¿Ha habido un cambio o realmente ha habido un cambio en la idea, o realmente pensáis que no, que ahí no puede haber vida? Gracias. Voy a llamarlo chauvinismo del carbono, ¿no? O sea, nosotros somos una forma de vida basada en el carbono, con unas condiciones que se dan en la Tierra gracias a que estamos a una distancia, hay agua en superficie, etcétera, etcétera. Entonces, cuando buscamos vida afuera, intentamos reproducir las condiciones donde sabemos que la única posibilidad que ha habido se ha dado y somos nosotros y estamos aquí. ¿Existen otras posibilidades? Infinitas. O sea, infinitas. En principio, nada excluye una vida basada con el amoníaco como disolvente, por ejemplo, basada en el silicio. Nada excluye esa posibilidad. Cuando buscamos, intentamos buscar lo más parecido a lo nuestro. ¿Por qué no se han encontrado planetas como la Tierra alrededor de estrellas como el Sol? Porque es muy difícil. Todavía no tenemos la tecnología que pueda medir el movimiento que induce un planeta tan pequeño como la Tierra en una estrella como el Sol. La estrella es grande, si ponemos un planeta pequeño lo movemos muy poquito, entonces no tenemos la capacidad de detección todavía. Vendrán, llegarán, o sea, créeme, llegarán. En cuanto a estrellas tipo M y habitabilidad, es difícil. Es difícil que una vida como la nuestra se desarrolle en un planeta alrededor de una estrella tipo M, pero ten en cuenta que una parte fundamental de que exista vida en nuestro planeta son las mutaciones.
Y las mutaciones las produce la radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta hay para regalar alrededor de una estrella M. Entonces, quizá se acelere la vida. O sea, no sabemos. O sea, no sabemos. Todas las opciones están abiertas. De momento seguimos buscando. Hola, buenas noches. Buscando planetas parecidos al nuestro, suponemos que debe de tener una atmósfera. Yo ha habido algo que no he entendido muy bien, bueno, seguro que es muy básica la pregunta, porque un planeta más masivo que la Tierra no puede retener o no puede tener una atmósfera, y me pregunto cómo la Tierra, Marte, que son parecidos en tamaño, uno puede tener, otro no. Un planeta 5 veces más grande que la Tierra no es que no retenga una atmósfera, es que retiene demasiada atmósfera y empieza a acretar tanto material que se convierte en un planeta como Neptuno o como Júpiter. Tiene demasiada gravedad, entonces todo lo que pasa cerca se lo queda y se queda todo. Entonces, para una atmósfera como la Tierra hace falta una gravedad como la de la Tierra, un poquito menos, y que haya tectónica de placas, vulcanismo en superficie para que se generen gases que van a parar a la atmósfera. O sea, es una combinación de los dos procesos. Luego, Marte o Venus, o sea, son ejemplos claros de a dónde vamos. Por ejemplo, si no hacemos algo contra el cambio climático, y aquí saco la banderita de ecologista, ¿no? O sea, sabemos el futuro que nos depara si no hacemos algo por parar los gases de efecto invernadero. O sea, Venus es un ejemplo claro, por ejemplo. Preguntad a la Patri de galaxias. Yo sé que os molan los planetas, pero... Sí. Bueno, pero no hay planetas sin galaxias, ¿eh? La verdad que ha estado muy interesante la charla. Mi pregunta era la primera ponente, era por el tema este de la energía oscura, que bueno, está haciendo que el universo se expanda, incluso se habla que puede llegar hasta que hacer desaparecer romper los átomos y demás, ¿no? Pero por otra parte tenemos que no sé a qué tipo de nivel, si a nivel de galaxias, está produciendo pues, un acercamiento entre la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, ¿no? Donde ahí la gravedad o la materia oscura está ganando un poco la batalla. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite a partir del cual el universo está expandiendo respecto al límite en el cual la fuerza de la gravedad está tendiendo que todavía pues, las galaxias tiendan a unirse y formar cúmulos? Claro, hay movimientos que están un poco desacoplados de la expansión general, porque ya es más la cercanía y la masa va a determinar que la gravedad domine frente a al desalejamiento, ¿no?, que está produciendo la energía oscura. Entonces, claro, en los grupos de galaxias, en los cúmulos de galaxias, todavía la gravedad predomina, sí. No, de todas maneras es que claro, la energía oscura empieza a tener una presencia casi al final, casi en el universo más lejano, cuando ya se han formado estructuras que ya están lo suficientemente... Es que depende de la distancia y de la masa, no hay un límite justo, ¿no? O sea, tú puedes tener la Andrómeda y la Vía Láctea no forman parte de un cúmulo de galaxias per se, es un grupo de galaxias, ¿no? Unas estructuras, pero están muy cerca una de ellas y se están atrayendo gravitatoriamente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, sobre todo la parte gráfica ha sido muy impactante en ambos casos. Yo quería preguntar si la nueva estrategia que se le está pidiendo, y vuelvo un poco a la parte de la búsqueda de vida, la nueva estrategia que se le está pidiendo al Departamento de Astrobiología de la NASA, de que en vez de buscar vida, digamos, firmas de vida directa, precisamente para evitar esa tendencia a buscar vida basada en carbono, en que busque firmas tecnológicas. Si creéis que esa es una buena estrategia, si estáis oyendo en el mundillo de que ese puede ser un camino más adecuado
porque nos abre mucho más, de alguna manera, el abanico de lo que podamos encontrar. Todas las estrategias están abiertas, no hay ninguna que esté más cerrada que la otra. Por ejemplo, el programa SETI lo que hace es intentar buscar señales de una inteligencia artificial. Las exploraciones de Marte lo que hacen es intentar buscar vida in situ. En cuanto a la detección remota, es muy complicada todavía. Se están intentando planear misiones espaciales para poder hacer detección remota de atmósferas. También detectar signos, biomarcadores en la atmósfera de un planeta extrasolar tampoco nos va a dar una idea clara de si hay vida o no en superficie. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y quizá haya vida en la superficie de algún planeta y porque estamos buscando cosas con unos parámetros determinados nos la podamos perder. O sea, eso son todo posibilidades y todas las posibilidades están abiertas. El otro día leía un cómic que me gusta mucho de Calvin y Hobbes que decía que quizá la evidencia más certera de que no hay vida inteligente ahí fuera es que todavía no ha intentado contactarnos. Me gustó mucho esa... Me refería no a algo tan evidente como busca de señales, que eso evidentemente llevamos muchos años en ello, sino algo que nos pudiera también anticipar un poco cuál puede ser nuestro futuro. Es decir, si encontramos por ahí fuera, por ejemplo, plutonio, eso nos puede indicar, porque el plutonio no se produce de manera natural, entonces podemos intuir que efectivamente ha habido una civilización que lo ha producido y podemos saber de alguna manera cuál puede ser nuestro futuro, podemos intentar adivinar lo que puede durar una civilización tecnológica, por ejemplo, ¿no? A eso me refería, ¿no? Es decir, cuando tú recibes, por ejemplo, pues material exterior y lo analizas, es decir, no programas tipo SETI y ese tipo de cosas, sino buscar firmas tecnológicas. Me refería a ese tipo de cosas. Sí, de hecho, no sé si habéis oído hablar de la estrella Tabi, que mostraba variaciones en brillo que eran muy particulares. Entonces ahí se postuló que probablemente había una macroestructura tecnológica que estaba intentando sacar energía de la estrella para... O sea, se postulan todo ese tipo de ideas, lo que pasa que luego al final la evidencia tiene que sostener la especulación, ¿no? Y ahí al final es simplemente ocultaciones por parte de polvo. Pero sí, todas las opciones de verdad que están abiertas. O sea, nadie quiere con más firmeza encontrar algún signo de vida externa que la gente que estamos ahí intentando ver qué pasa, ¿no? Entonces cualquier opción es válida. En cuanto a las civilizaciones tecnológicas, también, o sea, la pregunta es por qué no las hemos encontrado todavía, ¿no? O sea, quizá en el momento que se desarrolla, también hay una serie de teorías por ahí rulando, que quizá en el momento que se desarrolla una civilización tecnológica lleva intrínsecamente a las condiciones que la hacen autodestruirse. Y quizá estemos en el camino, ¿no? O sea, no sé, yo lo planto ahí. Porque como pensamos en estas cosas, pues todas las posibilidades están sobre la mesa siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias por la brillante exposición a las dos. Es un placer. Yo me voy a ir por la parte humana. Yo estudié físicas hace muchísimos años y me encanta que haya mujeres jóvenes y que sepan tanto, doctoras, y es para mí muy importante. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores y también entre ellas muy buenas mujeres profesoras, matemáticas y físicas. Pocas, porque cuando yo estudié había poquitas. Yo os quiero preguntar, porque los conocimientos que hay, bueno, más que de sobra, ¿no? Me refiero, yo quiero saber, por vuestra experiencia en el extranjero, en otros países, y en comparación con España, que es lo que a mí me interesa, ¿cómo veis, o sea, la presencia de la mujer científica, de las facilidades que hay para acceder, de si hay más o menos discriminación, y a la hora de acceder a ciertos puestos realmente de responsabilidad, si en esto veis que hay mucha más diferencia en otros países con respecto a España? Gracias. Bueno, muchas gracias.
Te voy a responder, mira, yo pienso que en España en particular, bueno, en astrofísica en particular, que es el campo que yo conozco, no hay tanta discriminación comparada con otros países anglosajones. Parece que, y de hecho, Italia, los países latinos, Italia, España, incluso Francia, son los países con mayor porcentaje de astrónomas comparados con Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, etc. Yo pienso que no es algo educacional, ¿no? Y de alguna manera, fíjate que los países que tenemos más fama de machistas, en realidad tenemos más incorporación de científicas mujeres. Seguimos siendo pocas. Yo también cuando entré en la carrera éramos un 10% o así, ¿no? Comparado con otras carreras. Pero bueno, ya que me has pedido la comparación de otros países donde he estado, pues mira, no mala. ¿Tú qué dices? Lo mismo. Sí, mi pregunta es con respecto a lo que sale en el periódico, que es lo que me informo. Yo no estudio astronomía, estudio otra cosa. Mi pregunta es que salió, creo el año pasado, una noticia que había un grupo de científicos y estaban sponsorizados comercialmente, que había una estrella cercana, no sé si era 3 años luz o 4 años luz, y querían llegar con un método, si no me equivoco, que era empleando nanotecnología y una especie de vela, no sé si solar y demás. ¿Qué opináis de todos este tipo de proyectos? Gracias. Se está trabajando en eso, sí, en nuevos sistemas de propulsión para conseguir naves más rápidas, porque como ya ves, para la estrella más próxima, como os decía, está a 4,2 años luz. Así que con las naves actuales tardaríamos 80.000 años. Así que sí se trabaja para hacer naves más rápidas. Y de todas maneras, para todo este tipo de misiones se está pensando siempre en misiones en las que, como el Arca de Noé, ¿no? En las que vaya gente que se vaya reproduciendo, porque si no, casi no se podría llegar en la vida de una sola generación. La información no se puede transmitir a más de la velocidad de la luz. Sí que hay varias. Sí, hay teorías alternativas modificando la ley de gravitación universal, obviamente. Porque este modelo sale de las ecuaciones de Einstein, básicamente. Entonces sí que las hay gente trabajando en eso, tiene algunos problemas y otros no. Esa teoría tiene también muchos problemas. O sea, llevamos mucho tiempo construyendo aceleradores de partículas, intentando detectar una partícula que sea candidata a materia oscura y no la hemos encontrado. Cuando en el rango de energías en las que esperábamos encontrar ya se han alcanzado con los aceleradores. Así que sí, cada vez hay más y más gente trabajando en teorías alternativas. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido estupendo. Veo que hay bastantes mujeres, no sé si hay también gente joven. Bueno, mi percepción desde el punto de vista de los países anglosajones, debo decir que han pasado muchos años y los directores de planetarios de Estados Unidos y Canadá siguen siendo hombres. Hay directoras de planetarios, pero en planetarios pequeñitos. Bien, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros dos, habéis estado brillantes. Os esperamos en más ocasiones y bueno, vamos a despedirlas como se merecen. Gracias. Gracias, muchas gracias.